Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Y ahora sí, ahora sí. Bueno, yo les decía que hace menos de una semana ocurrió este triple homicidio ahí en Cañete y vino a remecer no solamente a la provincia de Arauco, a la región del Biobío, sino que al país entero, sobre todo en un conflicto que ya se extiende por muchos años y que si bien estábamos en un periodo de buenas cifras que han indicado las autoridades, este hecho no lo desarma. De todas maneras viene a causar un impacto y un shock, como nos han dicho algunas autoridades, un shock no solamente en quienes comandan estas comunas, sino que también en la población. Para conversar acerca de esto, para conversar cómo va la arista legislativa, ayer la vimos a nuestra invitada ahí en el Congreso por largas horas y con mucha discusión, es que le damos la bienvenida a la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por contactarse con Mesa de Noticias. Buenos días, ministra. Muy buenos días. Gracias a ustedes por el contacto también. No, igualmente. Ministra, ya lo decíamos, veníamos de unas cifras bastante alentadoras, un verano en donde, sobre todo de la perspectiva también de desarrollo y económica para la provincia de Arauco, habían sido bastante auspiciosas, pero viene este hecho y viene un poco a cambiar todo lo que se estaba haciendo, o no a cambiarlo, pero a ponerlo en entredicho y a apurar y acelerar otras cosas como la arista legislativa. Cuéntenos para ustedes como gobierno ¿qué significa lo que ocurrió con estos 3 carabineros? La verdad es que, bueno, este ataque es un golpe muy grande en muchas dimensiones. Ciertamente hay 3 fallecidos, su familia, está una institución golpeada. Y yo creo que para la provincia, aparte de la pérdida de las vidas, es la preocupación porque se venía en una curva, digamos, de mucha mejoría. Y nadie quiere que este atentado signifique una inflexión que nos haga retroceder, ¿verdad? Entonces eso significa, primero, que hay que ir a las raíces de qué lo que pasó aquí, por eso es tan importante la investigación que está llevando adelante la Fiscalía para dar con los culpables, pero tomar una serie de medidas adicionalmente para evitar que esto instale una nueva dinámica, ¿no? Donde volvamos a ver en la cotidianidad ataques como por largo tiempo hubo, o volvamos a ver que se genera una inflexión en el sentido de que se profundiza la violencia de los ataques como este que tuvimos hace una semana atrás. Este ataque no tiene precedentes. Nosotros no habíamos tenido en la macrozona sur un ataque de esta naturaleza nunca. Hemos tenido muchos atentados graves, no es primera vez que hay víctimas en un atentado, pero nunca con estas características y con este modus operandi. Entonces tenemos que entender bien, la investigación nos va a ayudar a eso, si este fue un hecho aislado, si esto es una nueva estrategia, si este es un nuevo tipo de grupo que está operando en la zona, si es un grupo reivindicativo o más bien un grupo de crimen organizado o una mezcla. La investigación nos va a dar todo eso. Y en el intertanto estamos reforzando las acciones de seguridad, porque no queremos que esto se instale como una normalidad y ciertamente tenemos que proteger a las personas para que no se repitan hechos de este tipo. Ahí, ministra, bueno, se van a cumplir ahora a mediados de mayo 2 años en que la provincia de Arauco está bajo estado de excepción constitucional. ¿Cuál es la falla también si está esta medida también rigiendo y que básicamente tenemos esta situación de violencia que, como usted lo mencionaba recientemente, no tiene precedentes con otros hechos que se habían registrado anteriormente? ¿Qué pasó ahí si teníamos esta medida también que además por tanto tiempo, son 2 años, no es menor? ¿Qué pasó? ¿Hay un error ahí en cómo se estaba aplicando? A ver, yo creo que hay que hablar de que todas las medidas y todas las estrategias siempre tienen posibilidades de ser mejoradas y siempre tienen falencias, pero yo de ninguna manera diría que esta ha sido una estrategia que no ha dado resultados. O sea, particularmente en la provincia de Arauco es de los lugares donde el cambio, digamos, la tranquilidad de los ciudadanos ha sido más significativo en este tiempo, no solamente por el estado de emergencia, sino por un conjunto de medidas que se han tomado allá también, nuevas formas y estrategias para desarrollar la labor policial, un refuerzo de equipos y de capacidades en la Fiscalía y la PDI para investigar los delitos que se cometen, un esfuerzo también en la política social y económica para impedir, digamos, que
que la violencia sea tal que, digamos, paralice los esfuerzos tanto de inversión privada como los programas públicos de acción social, y eso se ha ido logrando en este tiempo, así como también el diálogo. Yo quiero recordar que en paralelo a todo este camino, digamos, de la seguridad y el estado de emergencia, tenemos la Comisión por la Paz y el Entendimiento trabajando, y va a seguir trabajando. Entra en esta etapa en un periodo clave de diálogos para llevarle una propuesta al presidente en el mes de noviembre. Entonces, todas esas cosas han ido generando un cambio importante en la provincia. Creo que no debemos permitir que este atentado eche por la borda todo eso. O sea, el año 2023, en la provincia de Arauco, lo que tuvimos, o sea, en la región de Biobío más bien, porque tenemos ahí la provincia de Biobío y de Arauco con estado de emergencia, tuvimos una reducción de ataques violentos desde 445 a 263. Y este verano, hasta que fue el ataque de la semana pasada, llevábamos la mitad de ataques que el año anterior, o sea, con una baja adicional. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este atentado? En primer lugar, que teníamos a policías haciendo digamos, un patrullaje que tenía que ver con controlar medidas cautelares, que se ha tomado la decisión de que en esta etapa se van a hacer todos apoyados con refuerzo militar. Porque si el riesgo es que haya ataques de este tipo, ciertamente no podemos permitir que los policías anden solos, incluso cuando están con equipos reforzados, como era este caso. Esta era una patrulla que iba con un vehículo blindado, y que iba con fusiles, o sea, no es que no llevaba armas, ni tenía ausencia de protección, pero eso fue insuficiente. Sí, a ese punto quería preguntarle, ministra, porque hemos visto que, por ejemplo, durante el verano habían labores de incendios forestales, de combate de incendios forestales, de incluso de realización de cortafuegos, que en esas zonas se hacían con respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué en este caso, que era una revisión de medidas cautelares en un horario, además que era en la noche, oscuridad en un terreno que además lo que se han dicho es que además era complicada también revisar esta medida cautelar? ¿Por qué ahí los carabineros no van con el resguardo de Fuerzas Armadas si lo normal sería, o lo que uno hubiera esperado es que sí lo hubieran hecho acompañado? Es que yo creo que esas son decisiones que se van tomando en el terreno, que van evaluando ahí las fuerzas de cómo organizan sus coordinaciones y cómo ven también dónde están los peligros mayores. Y claramente, a la luz de lo que sucedió hace una semana atrás, el riesgo que había en un patrullaje de este tipo era superior al que se había contemplado, ¿no? Porque de haber tenido presente que era posible un ataque de este tipo, ciertamente esa patrulla no debió haber andado sola. Ahora, tenemos que entender un poco más de lo que pasó, porque hay, digamos, todavía varios nudos que desentrañar de de qué manera se provocó este atentado, porque los 3 funcionarios fueron asesinados fuera del vehículo. Entonces, ¿cómo los hicieron bajar? ¿Qué tipo de trampa hubo ahí? O si se trató de algún tipo de emboscada. Todo eso tenemos que aclararlo bien, porque también de eso vamos a sacar, digamos, las conclusiones para evitar que se repita una situación de este tipo. Ahora, sin duda, a la luz de lo que pasó hace una semana atrás, lo recomendable es que esos patrullajes se hagan siempre en compañía de un refuerzo militar. Ministra, respecto de ese mismo tema de cómo va a ir, seguramente se van a ir reforzando, hubo reuniones a comienzos de esta semana de qué medidas desde las Fuerzas Armadas se pueden tomar, lo que está más disponible para poder hacer, pero también acá en la zona en algún momento se conversó de hasta cuándo va a estar esta medida que es excepcional en una zona que necesita ir desarrollándose y que, claro, hoy día la gente la atribuye a que estando con estado de excepción van a estar más tranquilas, pero es una medida que debería en algún momento desescalarse. Incluso en estas buenas cifras se habló en algún momento así como vamos a pensar en ver cómo vamos desescalando esto. Hoy día me imagino que con este último hecho eso queda absolutamente en nada, pero ¿se va a seguir esta zona por mucho más tiempo con estas medidas? ¿Cómo se ve ese panorama? Yo sé que le estoy preguntando esto en plena situación de contingencia, pero hoy día de muchas cosas depende el desarrollo, por ejemplo, de esa zona. Sí, bueno, primero se va a mantener la medida hasta que sea necesaria, ¿no? Y la medida se mantiene porque ayuda al desarrollo. Si fuera un obstáculo, quizás tendríamos que hacer otras, digamos, evaluaciones, pero precisamente en la misma zona donde fue el ataque, es una zona donde hemos visto, en vista de que se habían disminuido los actos violentos,
que este verano hubo una recuperación de la actividad turística que llevaba mucho tiempo, muy de capa caída, más bien cerrándose actividades y los turistas arrancando, porque el lugar era en el verano particularmente complejo y violento. Entonces, la medida se va a mantener mientras sea necesario. Ahora, ¿la medida va a ser permanente así de aquí en adelante? No, porque el esfuerzo que tenemos que hacer es para que llegue un momento en que no sea necesario, ¿no? Y que la podamos ir retirando. De hecho, hace pocas semanas atrás, en las reuniones que se hacen, porque hay reuniones permanentemente de evaluación de la situación en la macrozona sur, se estuvieron viendo los distintos escenarios en que en algún momento se va a poder desescalar. Y lo que se ha pensado es que antes de desescalar en términos generales va a haber que hacerlo por localidades, va a haber que hacerlo, digamos, compatibilizando, que se vayan retirando militares con que se vayan reforzando presencia de carabineros, y ese es el segundo tema importante, ¿no? Para desescalar no solo tenemos que retirar militares, sino que tenemos que poder reforzar carabineros. Y ese es otro factor que se va a tomar en cuenta a la hora de tomar esta decisión, para que la desescalada no signifique, digamos, un cambio tan radical y que pasemos de una situación de emergencia a una situación, digamos, que signifique un salto, como por decirlo así, un salto al vacío. No podemos hacerlo de ese modo, tiene que ser gradualmente, y para eso tenemos que tener personal disponible policial que vaya a reforzar en la transición, de manera que no expongamos a nadie a riesgos y no nos arrepintamos, ¿no? Que no sea una desescalada con elástico, por decirlo así. Todas esas cosas se han ido evaluando, pero este no es el momento. Yo les digo a los auditores, ahí el equipo de la radio, después de un ataque como el que tuvimos hace una semana atrás, no es el momento de desescalar. Ese momento va a llegar si somos persistentes y no nos rendimos. Cuando se instaló la Comisión por la Paz y el Entendimiento, se estuvieron analizando muchas experiencias de países que han pasado por conflictos de este tipo y que han logrado salir adelante. Y una de las cosas que nos transmitieron de todos esos lugares es que el camino para superar estos conflictos tiene que ser un camino de Estado y tiene que ser persistente en el tiempo, y hay que tener la disposición a insistir en las estrategias aunque haya reveses. Porque a veces se avanza y de repente hay en algunos minutos, digamos, ciertos instantes en que parece que se retrocede, hay entre medio actos, digamos, que van contra el espíritu con el que se está trabajando, pero no hay que rendirse en esos momentos, hay que mantener el diálogo, hay que mantener el trabajo persistente, no hay que, en el fondo, partir de cero cada vez, sino incorporar cada cosa que pasa para ir corrigiendo y perfeccionando, y es lo que se va a hacer aquí, para que esto no signifique una vuelta atrás. Es ciertamente es un tropiezo mayor, pero no puede significar un retroceso al punto de partida que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Ministra, a propósito de, nosotros acá habíamos reportado en el verano, hubo un punto de prensa de las autoridades contando respecto a la reactivación del turismo, las buenas cifras también de recuperación, la baja también en el tema de lo que significan los hechos de violencia, también lo que significó el avance en el punto de vista normativo investigativo con el tema del robo de madera. ¿Hubo a lo mejor una especie de relajamiento de la estrategia en que se estaba utilizando para el estado de excepción a propósito de este buen escenario que estábamos teniendo en los últimos meses acá en la provincia de Arauco? No hubo relajamiento, porque de hecho todas las evaluaciones que se hicieron respecto al escenario de desescalar en algún minuto, ninguna de esas medidas se llegó a adoptar, ninguna de esas decisiones se llegó a tomar, pero sí se alcanzaron a prefigurar escenarios de cómo podría ser una desescalada en el transcurso del año, cómo podría hacerse de manera tal de no tener, como les decía yo, una desprotección o un salto al vacío, pero esas medidas no se definieron en ningún momento. Lo que sucede es que tenemos que asumir que cuando se hace un camino como este, es un camino que toma tiempo, y que así como el estado de emergencia, la estrategia policial, la labor de la fiscalía se va perfeccionando y va aprendiendo y va puliéndose, al otro lado, los grupos que se dedican a la violencia también van evolucionando y también van mirando cómo actúa la policía, cómo actúa la investigación, cómo se les van restando apoyos y van cambiando sus modus operandi para adaptarse al nuevo escenario. Entonces, es posible que aquí tengamos una nueva manera de actuar en vista de una situación en que tienen menos apoyo estos grupos, en que hay una mayor capacidad de reacción policial, en que hay un mayor perfeccionamiento de la investigación que hace la Fiscalía. Es posible porque lo que está al frente no es estático, lo que está al frente también se mueve y también trata de aprender de la experiencia y de ir perfeccionando sus tácticas. Entonces, tenemos que llevar la delantera en esto.
llevar la delantera y el Estado en eso tiene que mostrar su fortaleza, ¿no? Una capacidad mayor de adaptarse, de evolucionar, de perfeccionarse, de ir a la punta, de tener la mayor tecnología, de tener la mayor sofisticación. Estamos conversando con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción, conversando de esta contingencia. Ya dentro de unos días se va a cumplir una semana y ha sido muchísimo lo que ocurrió. Hoy día en la noche es una semana. Hoy día en la noche fue en la semana, madrugada del sí. sábado. El interferiado me traspapeló, ministra, ahí. Pero sí, una semana. Se entiende. Sí. Ministra, entiende. Fue una semana bien especial porque yo creo que el fin de semana no fue fin de semana, ¿no? Estuvo el país entero en vilo después de este ataque. Para nada. Ministra, justamente también tomando sus palabras que fue un fin de semana bien en vilo, ¿usted está conforme, se confía en, y quizás la palabra no es confiar, pero con las autoridades representantes del gobierno acá en la zona, estoy hablando de los delegados presidenciales, se han desplegado bien para una temática que siempre es muy difícil, que no se le puede dar a ellos la responsabilidad, pero en el fondo son los representantes del gobierno en la zona. ¿Usted está conforme? ¿Es un equipo que tiene su confianza? O sea, absolutamente, si no, no estarían ahí. Si no, no estarían ahí. Esa es una región muy importante del país, además importante porque tiene este desafío, digamos, de enfrentar el tema de la violencia, y es un equipo que ha tenido resultados. Un equipo que ha trabajado, ha logrado afiatarse ahí con las policías, con el GEDENA, las fuerzas que están desplegadas en el estado de emergencia, que ha sido muy proactivo en los temas de los conflictos que hay en la zona. Es una zona, siempre ha sido muy intensa en temáticas que emergen, y el equipo que está ahí de delegados regionales y provinciales ha logrado una buena capacidad de responder y de buscar soluciones cada vez que se generan situaciones críticas. Es de los equipos, digamos, que nos tiene, digamos, con mejores avances a nivel regional, el de la región del Biobío, y ciertamente cuenta con nuestro apoyo y el del presidente. Al final los delegados son delegados presidenciales, en primerísimo lugar, y por ahí pasa su confianza. Ministra, bueno, usted decía que no podemos volver a foja cero con todo lo que se ha estado haciendo en la provincia de Arauco, particularmente, independiente que acá también la provincia de Biobío igual está con estado de excepción, pero obviamente la atención hoy día lo tiene la provincia de Arauco. Pero a este nivel de violencia con lo que sucedió, y si bien teníamos estas cifras positivas de gente que también estaba acudiendo al territorio, que además tiene tanto para entregar desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la economía, ¿cómo se va a trabajar de ahora en adelante? Yo sé que ha pasado poco tiempo, pero me imagino que es una preocupación porque venía esta reactivación, pero con esto, desde el punto de vista de la sensación de seguridad, es difícil no volver a cero, ministra, porque en el fondo personas que a lo mejor acudían o que tenían algún tipo de negocio, la verdad es que ahora con este nivel de violencia, con lo que ocurrió la madrugada del sábado, evidentemente se pueden echar para atrás con la relación con la provincia. No, yo creo que tenemos que diferenciar. Las personas tienen todo el derecho a tener temor, las personas tienen todo el derecho a preguntarse si esto va a significar que se va a instalar como una nueva etapa con ataques de este tipo, por supuesto. Y yo creo que ahí como autoridades, como Estado, tenemos que estar del lado de la preocupación de las personas. Cuando yo digo que no podemos volver a foja cero, es en el sentido de que, por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación penal, hemos logrado golpes muy importantes para ir desbaratando y debilitando estas orgánicas, y eso se ha hecho sobre la base de una forma de trabajar, de una coordinación con la Policía de Investigaciones, de refuerzos que le hemos dado a estas distintas instituciones. Entonces no podemos retrotraer todo eso que hemos ido avanzando, ¿no? Lo que se ha ido aprendiendo, lo que se ha ido reforzando, sino que dar nuevos pasos adelante, ¿no? Porque los pasos que se dieron permitieron ciertos logros, pero ahora tenemos que enfrentar la etapa que tenemos frente a nosotros, ¿no? Y en esa etapa partimos con este ataque gravísimo y de eso tenemos que dar pasos adicionales. Cuando me refiero a que no podemos volver a cero, es que no podemos retroceder, pero ciertamente tenemos que avanzar más. Entonces, ¿qué se ha ido viendo durante estos primeros días después del ataque del sábado pasado? En primer lugar, se han tenido una serie de reuniones allá. El subsecretario Monsalve se quedó hasta hace 2 días atrás y hoy día volvió a la zona para tener una serie de reuniones. En esas reuniones se han decidido algunos refuerzos desde el punto de vista de tener mayor intensidad de controles en el territorio. Yo me imagino ahí que muchos auditores, si circulan por la provincia de Arauco, habrán visto que hay un despliegue de controles muy grande en distintos lugares, en distintos horarios,
y eso tiene que ver con estar, digamos, encima de las circulaciones y con una mayor capacidad de detectar anomalías. En segundo lugar, se han tomado medidas desde el punto de vista de lo que les decía yo previamente, de que ciertas, digamos, operaciones que Carabineros estaba haciendo solo, aunque fuera con golpe, con vehículo blindado, claramente no es suficiente y se van a ser apoyados por militares en esta etapa. En tercer lugar, se va a hacer una, digamos, definición mucho más detallada de ciertos procedimientos, de cómo van a interactuar las fuerzas y cómo se van a coordinar ante ciertos procedimientos para estar más preparados para situaciones como las que se enfrentó el sábado pasado, ¿no? Con protocolos más finos. Existen hoy día protocolos, por ejemplo, de flagrancia, cuando se descubre en desarrollo un delito y cómo actúan ambas fuerzas para llegar y coordinadas y que todo el mundo sepa cómo va a actuar el otro. Bueno, esos protocolos como el de flagrancia vamos a desarrollar en varias otras materias más para tenerlos mucho más detallados respecto al trabajo conjunto de policías y militares. Y así seguir reforzando otras acciones que se van a conversar el día de hoy. Hoy día va a estar tanto el subsecretario Monsalve como el subsecretario Montero. Van a reunirse con las fuerzas respectivas, van a conversar también con el fiscal para saber cómo ha ido andando la investigación y prestar todo nuestro apoyo, que también es parte del trabajo, ¿no? Nosotros, como encargados de las policías, buscamos generar todas las condiciones para que la Fiscalía tenga todo lo que requiere para que esta investigación llegue a éxito. Es un compromiso que tenemos con los ciudadanos allá y con las familias de Carlos, de Sergio, de Misael, que esto no quede en la impunidad, como no ha quedado ninguno de los homicidios a policías que ha habido en los últimos 2 años. En todos ellos hemos encontrado a las personas que han actuado y aquí tenemos que lograr lo mismo. Ministra, ya tenemos que ir terminando, sabemos que su agenda es muy apretada, pero ayer tuvo usted una jornada bien intensa ahí en el Congreso, sobre todo esto también como consecuencia de lo ocurrido ya, como decía usted, hace ya una semana hoy día, la madrugada. ¿Cómo ve este avance legislativo? Ayer hubo una discusión extensa durante muchas horas, incluso en el reglamento de uso de la fuerza se indicó que el gobierno iba a aplicar el tema de la constitucionalidad. Cuéntenos un poco cómo usted está viendo eso, sobre todo de primera mano ayer ahí con su participación en varias de las comisiones. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos de que estos proyectos avancen. Hoy día se va a votar el Ministerio de Seguridad también. Son todos proyectos que el Ejecutivo tiene con urgencia hace largos meses. O sea, no es que la urgencia apareció ahora, pero a veces cuando hay situaciones como las que vivimos hace una semana se generan condiciones para digamos, redoblar los tiempos de ciertas comisiones y eso permite ir más rápido. Enhorabuena porque son proyectos muy necesarios, todos los que se han estado tratando estos días, que son Ministerio de Seguridad, reglas de uso de la fuerza y el proyecto de ley antiterrorista. Y ayer hubo dos pasos muy importantes. La propuesta de ley antiterrorista, una nueva ley, se votó en el Senado y se despachó en la sala de manera transversal. Eso es un paso enorme porque en todos estos años hemos tenido tantas peleas para allá y para acá con ley antiterrorista y aquí se logró un consenso bastante amplio para respaldar la propuesta que se hizo del Ejecutivo, enriquecida por varias mociones parlamentarias que también se debatieron en conjunto. Entonces, eso es lo primero y ahora tiene que ir a la Cámara de Diputados ese proyecto. Lo segundo es reglas de uso de la fuerza, que ayer se despachó en la Comisión Conjunta de Constitución y Seguridad, hoy día va a la sala. Ese proyecto no tuvo tanto consenso como el del Ministerio, como el de la ley antiterrorista, pero así todo, la mayoría de los temas se lograron zanjar de manera bastante acordada. Hay algunas materias importantes del proyecto que no se aprobaron y que va a haber que resolver en el camino, por ejemplo, cómo se regulan las armas letales. Eso no hubo acuerdo, se rechazó y bueno, tiene que quedar resuelto porque es un proyecto de reglas de uso de la fuerza. Entonces, si no regula la fuerza letal, estamos mal. Hay trámite todavía para arreglarlo. Y lo segundo complejo que pasó es que se incorporó a último minuto, en el último artículo, algo que nunca estuvo en el debate, una indicación que apareció ahora para reponer la justicia militar cuando se investigan casos en que hay un civil involucrado, sea como víctima o como victimario. Ese es un cambio muy grande, es una materia jurisdiccional, no es, digamos, sobre legislación sustantiva, sino sobre el tipo de organismo que se encarga, digamos, de ver los casos.
y como Ejecutivo hemos planteado un reparo de inconstitucionalidad porque está fuera de las ideas matrices del proyecto. Este no es un proyecto respecto a la jurisdicción, es un proyecto respecto a la ley sustantiva. Se va a votar hoy día en la sala, si no, digamos, si se llegara a aprobar, bueno, hay mecanismos por los cuales el Ejecutivo puede hacer valer su observación. Ahora, así todo, a pesar de que este es un tema bastante polémico, no quisiéramos que eso se comiera, digamos, lo central, que es lo que estuvo un año la comisión dedicada. Esto apareció ayer en el último minuto, lo demás estuvo todo el año, que es darle a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales reglas de uso de la fuerza del nivel legal que den claridad respecto a qué se puede hacer y qué no y en qué circunstancias. Eso es bueno para los ciudadanos, es bueno para las policías, es bueno para el orden democrático, es un avance muy significativo que avance ese proyecto. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, conversando con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Ministra, nos quedaríamos conversando con usted hasta las 9, pero no podemos. Pero podemos seguir otro día. Bueno, invitadísima. Ojalá que la próxima sea con avances en la investigación. Sí. Y acá en el Creo estudio, que ministra. se lo merece la región, se lo merece Carabineros de Chile y se los merecen las familias de Sergio, de Carlos y de Misael. Sí, por supuesto. Y ojalá que sea en vivo, ministra, acá en el estudio. La esperaríamos, pero encantadísima. Ya pues, alguna visita, lo podremos arreglar. Sí. Totalmente. Está hecho entonces el compromiso. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por el Igual, contacto. Saludos igual. allá a los auditores. Y Muchas las gracias. auditoras. Que tenga buen día. Buenos días. Bueno, ahí la teníamos a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, conversando con Mesa de Noticias, haciendo... No es un balance, porque han pasado muchas cosas, ya se va a cumplir una semana, ella misma ahí hacía la corrección, yo estoy totalmente despistada con el feriado, el interferiado, pero claro, ya se va a cumplir este fin de semana, una semana de los hechos ocurridos y lo hemos dicho, han venido una serie de acontecimientos asociados a esta situación. Sí, y bueno, ojalá que tal como mencionaba ella, podamos tener también dentro de la investigación novedades, pese a que igual el fiscal dijo que la verdad es que no se avisora que sea algo rápido, sino que da largo aliento, no quiso dar plazos, pero hay al menos 45 días, recordemos, de esta reserva y evidentemente eso, claro, complica a veces un poco respecto de qué es lo que pasa también con las certezas que se pueden entregar pese a que avanza la investigación. Sí, y viene a reafirmar también la ministra el hecho que también algo que ha mencionado mucho Leslie, que este hecho es grave, es un golpe fuerte a todo lo que se está desarrollando en la provincia, pero que no debería, en el fondo, hacer retroceder todo lo que está desplegado, por lo menos en la provincia de Arauco. Sí, bueno, y sobre todo también cómo ha cambiado la estrategia de lo que implica el estado de excepción constitucional. Recordemos que esto ya a mediados de mayo va a cumplirse 2 años desde que la medida está vigente con esta administración y desde esa perspectiva también, bueno, hay estrategias que se han modificado, tal como lo mencionaba ella, por ejemplo, claro, el que sean acompañados, por ejemplo, los carabineros por Fuerzas Armadas en la revisión de cautelares, una situación que por supuesto no ocurrió con los funcionarios que lamentablemente entonces fueron asesinados ya hace casi una semana.